Tema 4. Las actividades primarias, agricultura, ganadería, pesca y minería. La actividad agraria. El hombre, tras haber sido recolector y cazador durante el Paleolítico, entre los 200.000 a los 10.000 años antes de Cristo, aprendió en el Neolítico, de los 10.000 a los 7.000 y 4.000 antes de Cristo, el cultivo de las plantas y la cría de animales. Se produjo entonces la llamada Revolución del Neolítico, donde el hombre descubrió la germinación no espontánea de las plantas tras la observación de los ciclos de las especies naturales. Aprendió asimismo a aplicar técnicas para ese trabajo y la fabricación de herramientas, lo cual le facilitó el trabajo. Entre el 8.000 a 10.000 años de evolución se ha pasado de las rudimentarias herramientas de hueso, madera, marfil o conchas a las más modernas de la edad de los metales, el arado, la rueda, la hoz, la azada, etc. Si bien en la edad de hierro ya se habían inventado las herramientas manuales más importantes. Habrá que esperar hasta la revolución industrial para encontrar grandes cambios de calado con la mecanización. La necesidad del hombre por las actividades agrarias proviene de dos necesidades fundamentales. Uno, la nutrición o autosubsistencia, y dos, la alimentar a un gran número de personas en el mundo, lo que origina la agricultura de mercado o agricultura comercial. El de agricultor sigue siendo en la actualidad el oficio más practicado en el planeta, donde se concentra casi la mitad de la fuerza del trabajo mundial, superando el trabajo de las mujeres al de los hombres. Conceptos básicos de la actividad agraria. Los criterios más utilizados para clasificar la actividad agraria son el destino de los productos, el tipo y sistema de cultivo, las estructuras agrarias de propiedad y explotación, los rendimientos y la productividad. En función del destino de los productos cultivados se pueden distinguir entre 1. Agricultura de subsistencia, que se produce para el consumo propio y del ganado que se utiliza. No hay excedentes, se vendía en el mercado local, sobre todo en la antigüedad, que se destinaba al pago de los señores, clero, rey, etc. Y 2. Agricultura comercializada o de mercado, con producción para su venta en el mercado nacional o internacional, regulada por el precio del mercado. Entre ambas existen diferencias en las técnicas de cultivo, donde en la primera más rudimentarias y en la segunda con medios más complejos, como el abono químico, maquinaria, técnicas sofisticadas, etc. En función del tipo de cultivo tenemos el cultivo anual, que tarda unos meses en crecer, como los cereales, hortalizas, forrajes, etc. Y los cultivos plurianuales, que tardan años en dar frutos, o décadas e incluso siglos. Eso serían los árboles o arbustos. En función del sistema de cultivo tenemos el cultivo de secano, son plantas que se adaptan a las precipitaciones locales, a veces escasas, como los cereales, vid, olivo, almendro, etc. Y los cultivos de regadío, que precisan gran cantidad de agua para su cultivo, ya sean naturales, por abundantes precipitaciones, arrozales chinos, o artificiales, mediante regadío, huertas mediterráneas. Muchas de las plantas de secano pueden regarse aumentando su producción. En función de las estructuras agrarias se establecen diferencias entre la propiedad o la explotación. En cuanto a la propiedad, distinguimos entre 1. Propiedad individual, cuando pertenece a un solo propietario. 2. Propiedad colectiva, cuando los propietarios son varias personas que a su vez pueden ser pública, propiedad del Estado en alguna de sus escalas, municipal, autonómica y nacional, o privada, propiedad de una comunidad, sociedad mercantil, cooperativa, etc. Y 3. La gran propiedad y pequeña propiedad. El tamaño es el que las diferencia en este caso, pero la consideración de la misma será distinta según el tipo de cultivo. En cuanto a la explotación, el conjunto de elementos destinados a la obtención de los productos agrarios, podemos definirla como una unidad de producción agraria con una titularidad jurídica de gestión perteneciente a una persona física o jurídica. Según quien la cultive, hablaremos de régimen de tenencia directo, que es quien cultiva siendo el propietario, y régimen de tenencia indirecto, que cultivan agricultores no propietarios mediante el pago de un canon en concepto de renta, bien sea por arrendamiento,
a parcería, foros, etc. Pero también se puede hablar de los rendimientos que se obtienen en cada explotación, por lo que distinguiremos entre 1. Agricultura intensiva, con altos rendimientos con inversión de capital, mayores rendimientos por hectárea cultivada, etc. Y 2. Agricultura extensiva, con menores rendimientos, donde no se cultiva la totalidad de la tierra, permaneciendo siempre parte de ella en barbecho. Hay inversión en maquinaria y mano de obra. El nivel de la vida de los cultivadores está en función de la productividad de su trabajo, hablándose aquí de alta o baja productividad por trabajador. Una distinción semejante puede hacerse en la ganadería, tanto respecto a los rendimientos como a la productividad. Los grandes sistemas agrarios del mundo. Según Lacoste, en 1983, define los sistemas agrarios como conjunto de técnicas empleadas en una explotación para sacar alimento o ganancias con utilización del suelo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas estacionales, mediante una combinación de cultivos y ganadería más o menos diversificados, medios de producción técnicos, abonos, maquinaria, herramientas y humanos, mano de obra. Los sistemas ganaderos, nomadismo y transhumancia. Esta modalidad se da fundamentalmente en regiones áridas. En el nomadismo existe un cambio de residencia frecuente cuando se agotan los pastos para el ganado. La transhumancia, que también implica cambios de residencia, consiste en desplazamientos entre pastos de verano y de invierno. Ambas tienen en común la necesidad de agua y pastos y el desplazamiento de pastores y de ganado, diferenciándose en que el nomadismo se da entre regiones de gran aridez anual con desplazamientos de toda la familia, mientras que la transhumancia se practica en áreas donde la aridez es estacional y se mueven los ganados entre el llano y la montaña, desplazándose solo los pastores. En el siguiente mapa, donde se presentan las regiones agrarias del mundo y tipos predominantes de cultivo, podemos observar que el nomadismo aún se practica en las zonas áridas de África y Asia, así como en las frías tierras del norte de Europa, Asia y América, ocupando grandes extensiones del espacio agrario mundial. Ganadería extensiva. Este tipo de ganadería se practica en zonas donde la pluviosidad es mayor que en las del caso anterior y donde puede darse a la vez una cierta agricultura cerealista. Ocupa grandes extensiones en los llamados países nuevos o países ocupados mundialmente por la civilización occidental y son las áreas de los ranchos del oeste de Estados Unidos, Australia, la Pampa Argentina, el norte de México y la República Sudafricana. El rendimiento por hectárea es muy bajo, pero alto por trabajador, y la ganadería es bovina y ovina, fundamentalmente para carne, en grandes extensiones de terreno, sin cercar y pocos trabajadores. La ganadería intensiva. Se da en los países más altamente industrializados, donde se utilizan los últimos avances biológicos y técnicos para mejorar las razas y cuidar de los animales, con fuertes inversiones en infraestructuras, piensos para la alimentación, etc. Existe un alto rendimiento en la producción de leche y carne, fundamentalmente en Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, parte de los Estados Unidos y zonas de ganadería de montaña como los Alpes, Pirineos y cornisa cantábrica española. Sistemas agrícolas. La agricultura itinerante. Este sistema agrícola es propio de la sabana y la estepa de los países tropicales y en las selvas de los países ecuatoriales. Es una agricultura de subsistencia con pocos medios técnicos, utilizándose las rozas por fuego, que consiste en quemar la vegetación natural para proceder a la roturación sobre los residuos, sembrándose a continuación. Posteriormente se deja descansar la tierra el número de años que necesite para que vuelva a tener su vegetación natural. Se practica principalmente en las cuencas del Amazonas y del Congo y el sudeste asiático. Para algunos expertos de la FAO, este sistema es un derroche de suelo, mientras que para otros, como P. Gourou, es un sabio sistema para preservar la tierra. Agricultura mixta. En él se combina el cultivo agrícola y la ganadería
permitiendo mantener dos economías complementarias: el abono natural del suelo y la desaparición de las malas hierbas asociadas a unos y otros cultivos. Es propio de regiones húmedas o secas con uso de regadío. Se conoce también como ley farming y ocupa extensiones en el noroeste de Estados Unidos, sureste de Canadá, así como el noroeste de Europa y sureste australiano. Agricultura cerealista. Los cereales son los cultivos más básicos de la alimentación humana y son propios de las zonas templadas y frías del globo. La gran variedad de suelos y climas y la enorme extensión de tierras hace que existan múltiples variedades. Con roturaciones de más de 2 años de barbecho o descanso de la tierra. Son zonas de escasa pluviosidad y suelos raquíticos en zonas montañosas y semidesérticas. Segundo tipo son con rotaciones trienales, con muchas variantes que se dan en los open fields o campos abiertos de Europa Central, con poblamiento concentrado y trabajo cooperativo, donde también se denominan cultivo al tercio, rotándose trigo, cebada, barbecho. Actualmente está en decadencia gracias a las técnicas de fertilización y se sigue utilizando en las zonas de pluviosidad escasa entre 300 y 400 milímetros anuales, sobre todo en el interior de Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Irán y la antigua URSS. Otro tipo es con rotación bienal o de año y vez. Gracias al uso de abonos y fertilizantes, muchas tierras de cultivo trienal han pasado al bienal, evitando de esta forma el agotamiento de la tierra. Consiste en la siembra de cereal un año para dejarla en barbecho al siguiente, o bien se siembran plantas barbecharas en verano como patatas, remolacha, forrajes, leguminosas, etc. Se dan algunas regiones europeas, pero un gran ejemplo de estos son los cinturones cerealistas de los países nuevos, denominados Wet Belt o Corn Belt, como Estados Unidos, Australia, Pampa Argentina, llanuras canadienses y la Unión Soviética, o también en tierras de la reciente colonización en Asia. En estas regiones hay poca densidad de población y alto nivel tecnológico y de mecanización, y son las que marcan el ritmo de la producción mundial de cereales. Y por último, otro tipo es el cultivo de cereales sin barbecho, muy intensiva, que no deja descansar la tierra y muy productiva por hectárea, por lo que los cereales compiten con otros cultivos agrícolas y ganaderos. Es el sistema de las áreas cerealistas de Europa Occidental. Los cultivos de cereales ocupan gran parte del espacio agrario mundial, ya que de los 6 productos básicos de la alimentación humana son trigo, maíz, arroz, cebada, azúcar y patatas, 4 de ellos son cereales. Sistema de cultivo intensivo de regadío. En este sistema el riego es una de las principales causas de la obtención de mayores rendimientos. El ejemplo más importante es el cultivo de arroz. Los arrozales del Asia monzónica, que ocupan grandes valles y llanuras aluviales, suponen un cultivo altamente intensivo, con varias producciones anuales de arroz necesarias para la gran presión demográfica de estas áreas, y que con escasez de medios y materiales rudimentarios sacan un gran rendimiento por hectárea. China y la India producen más de la mitad del comercio mundial, aunque los mayores rendimientos por hectáreas se obtienen en Japón y Australia. Otro ejemplo es el cultivo de maíz en la zona tropical húmeda, aunque fuera de ella también se cultivan, ya que la mitad de la producción mundial procede de Estados Unidos. Por último, cabe destacar el sistema de las huertas mediterráneas, que con condiciones térmicas favorables y la aplicación de técnicas de regadío, cultivo bajo plásticos y uso de fertilizantes, consiguen sacar 4 o 5 cultivos anuales de hortalizas, rotándose a veces con cultivos de cítricos, frutales, arbustos, etc. El sistema de cultivo plurianual. Aquí las plantas cultivadas presentan una serie de ventajas e inconvenientes. Las ventajas son que no necesitan ser sembrados todos los años, suponiendo un ahorro de costes anuales. Las raíces más largas favorecen la adaptación a la sequía, con numerosos en climas secos como el Mediterráneo,
y son más resistentes a la competencia de las malas hierbas. En cambio, los inconvenientes es que el periodo de crecimiento más o menos largo que en las plantas es improductiva. El alto valor de las plantas constituye un problema a la hora de reconvertir las explotaciones y presentan dificultades técnicas a la recolección por medios mecánicos, lo que las hacen más dependientes de la mano de obra. Hoy en día son dos los tipos de explotaciones que se pueden englobar en estos sistemas: las explotaciones arbóreas y arbustivas, especialmente agrarias, y las plantaciones en las que los productos recolectados se ven sometidos a las transformaciones posteriores para obtener el fruto, como la caña de azúcar, café, etc. Estos dos tipos tienen su máximo exponente en dos zonas. La primera zona es la zona mediterránea, donde la vid y el olivo ocupan los secanos con grandes extensiones de monocultivo y cuya comercialización se realiza frecuentemente por medio de cooperativas. Otros árboles como los almendros, avellanos y uva tienen gran importancia comercial. Por otro lado, la gran variedad de árboles frutales de las huertas mediterráneas ha dado lugar a grandes plantaciones especializadas de cítricos, manzanos, perales, melocotoneros, etc., incrementados por la mejora de las técnicas de conservación en frío y transporte, junto al aumento del nivel de vida que conlleva un mayor consumo de estos productos. Se da mayormente en las zonas mediterráneas, tanto europeas como africanas, y en la costa oeste americana, como en California. Y la segunda zona sería la zona intertropical, donde sus principales componentes son el plátano, la piña, el té, el cacao, la caña de azúcar, la palmera aceitera, etc. Las condiciones climáticas son también fundamentales en esta ocasión, donde además de la temperatura adecuada se necesitan precipitaciones. Cada vez son más demandados no solo como alimentos, sino también para la industria. Se producen en grandes explotaciones que se encargan igualmente de su transformación, aunque coexisten con algunas pequeñas explotaciones familiares, como en el caso de las plantaciones de cacao en zonas africanas. Una teoría de la localización de la actividad agraria. Teoría de von Thunen. La teoría expuesta por von Thunen en 1826 aísla el condicionante de la distancia al centro del mercado como principalmente condicionante de la forma en que se disponen los cultivos. Esta teoría revela, atendiendo al único condicionante de la distancia, como los cultivos más rentables con los que minimizan lo más posible el gasto asociado a su transporte. Por tanto, en las zonas más próximas al mercado se tenderá a cultivar de una manera intensiva, mientras que en las más alejadas, paso a paso, se hará de una forma extensiva. De la misma manera y por la misma razón, los productos más difíciles de transportar por ser más voluminosos o pesados también se dispondrán en las áreas cercanas junto con los más perecederos por razones obvias. Von Thunen compró una granja en la que vivió durante 40 años y donde adquirió la experiencia como agricultor que le sería necesaria para escribir su modelo de localización de los sistemas agrarios, que denominó el estado aislado. Estudió cómo se disponen los cultivos en torno a un mercado urbano, aislando la variable del transporte y dejando constantes el resto de los factores que pudieran influir en esta disposición. Parte de los siguientes supuestos. 1. La existencia de un estado aislado constituido por una sola ciudad y su interland agrícola. 2. Este estado aislado es una llanura isotrópica y está en un medio físico homogéneo. 3. Es un sistema de transporte único, donde los costes son proporcionales a la distancia. Y 4. Los agricultores que habitan en el estado se distribuyen de forma homogénea y la economía que practican es totalmente comercial. Se comportan racionalmente, conocen el precio y el rendimiento medio de los productos, buscan la obtención del máximo beneficio y pueden acomodar su producción a las exigencias del mercado. A partir de aquí procedió a demostrar que los agricultores practicarían una agricultura menos intensiva a medida que se alejasen del mercado,
ya que al aumentar los gastos de transporte, si se quieren obtener los mismos rendimientos, hay que reducir las inversiones en la explotación agrícola. Ello conduce a una disposición de los cultivos en zonas circulares concéntricas en torno a la ciudad. El límite de cada zona vendría dado por las distancias a las que los agricultores que cultivan una explotación no obtienen ningún beneficio, teniendo que dedicarlo a otros más extensivos. Las coronas concéntricas señaladas por von Thurén serían las siguientes. 1. Cinturones de primicias y cordón lechero, con uso muy intensivo del suelo. 2. Superficie destinada a la obtención de combustible, leña y madera. 3. Zona destinada a cereales con rotación y sin barbecho, de uso intensivo. 4. Zona destinada a cereales con barbecho y a pastos, de uso extensivo. 5. Zona de cultivo en 3 hojas y barbecho, de uso extensivo. Y 6. Zona dedicada a pastos para la alimentación de ganado, de uso extensivo. Este esquema se modifica en caso de introducir nuevas variantes, como serían las diferencias de fertilidad del suelo, coexistencia de varios tipos de transporte, competencia entre ciudades, etc. Algo de lo que el propio autor fue consciente en su tiempo, pero su valor resulta de la metodología empleada, y de él saldrán aplicaciones posteriores en distintas escalas de análisis, sobre todo debidas al geógrafo Chisholm. Se han introducido modificaciones al modelo y las diferencias que con mayor frecuencia se señalan son las siguientes. 1. No tiene en cuenta factores no económicos como la actitud del agricultor, grado de evolución de la sociedad de la que se trata, el clima, etc. 2. No tiene en cuenta el volumen de población de la ciudad. Y 3. Es un modelo que se analiza en el caso extremo de que las superficies de cultivo se localizan lo más próximas posibles a una ciudad de mercado, lo que no se da en la realidad, puesto que entran en juego competencias entre ciudades que desequilibran el esquema de las coronas. Este esquema, sin embargo, sigue teniendo validez, sobre todo en países subdesarrollados, o como punto de partida de otros esquemas para el análisis de otros factores, o para comprobar las variaciones que puedan experimentar con el avance de los sistemas de transporte. La actividad pesquera. Existen diferencias entre la actividad agraria y la pesquera, ya que la primera ha evolucionado mucho más, pasando de la recolección al cultivo de los productos y su elaboración, mientras que en la pesca seguimos siendo fundamentalmente depredadores, a excepción de los avances de la cría o cultivo de pescado en piscifactorías. También se puede señalar algunas semejanzas. 1. Ambas contribuyen a la alimentación humana. 2. En la trilogía de Colin Clark, ambas aparecen en el sector primario. 3. Ambas son dependientes de las condiciones naturales. 4. Ambas dan lugar a auténticos modos de vida que todavía perduran. Y 5. Ambas incluyen en el paisaje pueblos pesqueros, piscifactorías, etc. La pesca es una actividad mucho más agresiva para el medio que la agricultura o la ganadería, y se trata de un recurso agotable, no solo por la presión excesiva sobre algunas especies, sino por los efectos de otras actividades humanas sobre el mar que lo acaba contaminando. Por ello, se hace preciso políticas de racionalización de las capturas, la cría y las posibilidades de alimentación de otros recursos como las algas u otros productos. Los condicionamientos físicos de la pesca. La pesca es la recolección por medios tradicionales o sofisticados de peces, crustáceos o moluscos, y se puede decir que dependen de varios factores. 1. La profundidad del agua. Lleva a la distinción de especies que viven en la superficie o en grandes profundidades. 2. Tendencia de las especies a desplazarse en alta mar, con frecuencia agrupadas como en bancos de peces, o en algunas épocas a lo largo de la costa, atún y bonito, o remontando los ríos, como el salmón. 3. Salinidad del agua. 4. Temperatura del agua. 5. Presencia de corrientes marinas. Influyen en las migraciones de las especies. 6.
ausencia de contaminación, sobre todo para las especies de agua dulce. Y 7. Presencia de alimento, como el microplancton y peces pequeños para las especies carnívoras. Unos mares son más propicios que otros para la pesca, como en Terranova, Japón, Mar del Norte, costas de África Occidental, costas del Perú, etc. Diferentes formas de la economía pesquera. Sin tener en cuenta la pesca de ocio, al ser marginal en su actividad, podemos distinguir diversos tipos de pesca. La primera sería la pesca primitiva, que es la que se practica desde épocas remotas y que hoy en día constituye la principal actividad para poblaciones ubicadas en Senegal y el Alto Níger, por ejemplo. La segunda sería la pesca artesanal, utilizando técnicas y métodos preindustriales característicos de la época anterior a la Revolución Industrial. Se da principalmente en países en desarrollo como Perú, China, África Occidental y en algunos desarrollados en los que predomina la tradición fuerte a la industrialización, como Bretaña, País Vasco, Cantabria, etc. La pesca artesanal puede darse cerca de la costa, a pie, con red giratoria o fija, etc. En alta mar, llamada de altura o de lejos, en función de su duración, y también dentro del medio acuático de los ríos. Y en tercer lugar tenemos la pesca industrial, que posee de medios tecnológicos avanzados para recolectar el pescado e incluso conservarlo dentro de grandes barcos frigoríficos, pudiendo estar en alta mar durante mucho tiempo y abarcar amplias distancias a la costa. En este caso también puede existir una pesca industrial cerca de la costa, que es la evolución de la propia pesca artesanal de este tipo, y una pesca en alta mar, que es en la que se emplean los barcos frigoríficos que permiten alcanzar los bancos de peces a grandes distancias del puerto. Por otro lado, se encuentran las actividades que no suponen una depredación del medio, como los cultivos marinos y acuáticos. Pueden ser de peces marinos, peces de agua dulce, moluscos, crustáceos, sal y algas. La cuantía de las capturas de pescado. La pesca aporta tan solo un 1% de las calorías consumidas en el mundo y el 15% de proteínas animales, y su consumo no para de crecer, siendo el 9% correspondiente a ríos y lagos y el resto al medio marino. Al mismo tiempo que se ha reducido el crecimiento de los caladeros, habiendo pasado de un crecimiento anual del 6% de las capturas entre 1945 y 1975 al 1% de la actualidad. En la Segunda Guerra Mundial la pesca se concentraba en las regiones circumpolares y las frías del hemisferio norte. Posteriormente el grueso de las capturas se concentraba en el Atlántico, siendo ahora el Pacífico el dominador, con más del 50% de capturas mundiales. En la actualidad otros países compiten con los tradicionales de la fachada occidental de África, desde Sudáfrica al Golfo de Guinea, pero sin desbancarlos. Como podemos observar en el cuadro adjunto, casi el 19% lo recolecta China, mientras que Estados Unidos, Perú, Indonesia y Japón recolectan el 20%, entre todos ellos, a los que les sigue la Federación Rusa, Tailandia, Noruega y Filipinas, que sumados a los anteriores suponen el 50% de producciones mundiales. España aporta un escaso 1% a la pesca mundial. La actividad minera. Se trata también de una actividad muy antigua, prehistórica, ya que el hombre, al dejar de ser únicamente depredador, se valió de ciertos materiales para utilizarlos como hachas y puntas de sílex para la caza en primer lugar, y después para utensilios de cocina, piedras de moler, etc. Ya en el Neolítico el uso de metales precisará de canteras y minas para su obtención. En la actualidad 13 millones de personas se dedican a la minería, dependiendo de esta 100 millones de personas. Existen minerales muy abundantes como el cuarzo, el hierro, el carbón, la caliza, etc., mientras que otros no lo son tanto, pero son muy apreciados como el tantalio, vanadio y minerales industriales, entre los que se encuentran los boratos y el fosfato mineral. Con la llegada de la revolución industrial, muchos minerales empiezan a ser imprescindibles como fuente de energía
y materias primas de la industria. El material bruto que proporcionan las actividades mineras son fundamentalmente para uso industrial, clasificándose en 4 grupos principales. Primero, los minerales energéticos como el carbón, petróleo, gas natural y el uranio. Segundo, minerales metálicos, bauxita, zinc, cobre, cromo, estaño, hierro, magnesio, mercurio, plomo, níquel, titanio y wolframio. Tercero, minerales no metálicos, con mucha diversidad, siendo los más utilizados la atapulguita, asbestos, baritina, bentonita, caolín, cuarzo, espatofluor, etc. Y por último y cuarto lugar, los productos de cantera, como arcillas, areniscas, basalto, calizas, creta, cuarcita, dolomías, granito, margas, mármol, etc. También se pueden clasificar según la manera de comercializarse en minerales de alto valor comercializados en el mercado internacional, oro, diamantes, cobre, aluminio, minerales comercializados en grandes regiones aunque no lo sean internacionalmente, ya que algunas leyes de carbón, piedra caliza, y en tercer lugar minerales de muy bajo valor con unidad de peso comercializados a escala local, arena, grava, piedras. La localización de la minería es bastante dispersa y el tipo y estructura de los yacimientos, la maquinaria y la mano de obra necesaria para su extracción hacen necesaria enormes inversiones. Australia y Canadá son los principales países productores de minerales de alta ley, mientras que los países occidentales hace tiempo que agotaron los minerales de bajo costo y dependen de los países en vías de desarrollo que van ocupando gradualmente los primeros lugares en producción de mineral. El modelo de minería está cambiando progresivamente, poniendo como ejemplo el del carbón, que en las 2 últimas décadas ha disminuido en Europa y ha aumentado el de cobre en América Latina, así como la aparición de China como país emergente suministrador de abundantes materias primas como el carbón. Los espacios productores no coinciden con los países industrializados y muchos países consumidores no disponen en su subsuelo de estos productos, convirtiéndose en auténticos devoradores de materias primas de otros países. Los minerales considerados como fuentes de energía se definen como aquellos recursos que permiten obtener energía útil de forma directa o indirecta, mediante un proceso de transformación. Aunque la energía se obtiene también por otros recursos no minerales, aún son los más utilizados el carbón, petróleo, gas natural y uranio, a pesar del alto grado de contaminación que suponen. Son las materias primas energéticas no renovables que exigen una génesis muy larga para su formación, por lo que cada día se produce mayor escasez de reservas. En la actualidad se tiende a invertir en energías renovables como la eólica, marítima, solar, hidráulica, etc., mucho menos contaminantes, aunque también tienen un impacto visual importante, en detrimento de las no renovables, que son mucho más caras cada día debido a su cada vez mayor escasez.